Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estuve? Me alegra de lo mes. Mirad, una de las cosas que más me pregunta la gente, y tenía ganas de hacer este vídeo para poder ayudar también a transmitir, creo que algo importante, y tiene que ver con el lenguaje de Dios que utiliza con nosotros, o cómo Dios utiliza el lenguaje con nosotros, o qué lenguaje utiliza Dios con nosotros, o cómo podemos nosotros entender el lenguaje de Dios. Y es que muchas veces nosotros hablamos de la importancia que es comunicar, de lo importante que es hablar con Dios, de lo importante que es saber escuchar lo que Dios nos dice. Pero claro, mucha gente pregunta, oye, ¿y cómo entiendo lo que Dios me dice? Es que esto no es tan fácil, es que yo puedo pensar que me está diciendo Dios algo, pero en realidad es mi cabeza la que lo está formulando, o soy yo el que está construyendo esa frase porque me conviene o me interesa y no es realmente de Dios. Bueno, y tiene razón, es posible que nosotros nos engañemos o autoengañemos con un lenguaje pensando que es de Dios y realmente es nuestro y es propio. Entonces yo quería aquí, en este ratito, poder compartir con vosotros tres claves que creo que ayudan, que quizá es una frase, es una expresión que hemos escuchado muchas veces, pero son tres palabras o tres claves que nos pueden ayudar a entender y decodificar el lenguaje que tiene Dios con nosotros. Estas tres palabras o tres claves las hemos escuchado muchas veces, ¿no? Y son fe, esperanza y caridad. Es decir, todo aumento de fe, de esperanza y de caridad que nosotros sintamos, que experimentamos, detrás está Dios. Nosotros en nuestro lenguaje fundamentalmente del amor, de la caridad, porque Dios es amor, es donde nosotros podemos interpretar, entender, acoger, descubrir que Dios nos está diciendo algo. Vamos a ver, Dios no es una persona física como lo soy yo. Dios no es una persona, una cosa sólida como puede ser ese móvil o este sillón o las cuatro torres que están aquí detrás. No, Dios no es eso. Aunque Dios se puede valer de todo eso para poder comunicarse con nosotros. O sea, Dios utiliza todos los medios del mundo, aunque Dios no es mundano, pero utiliza todos los medios del mundo para poder comunicarse con nosotros. La historia es saber distinguir y saber discernir qué es lo que Dios nos quiere decir, o cuando Dios nos habla, qué es lo que nos está queriendo decir. Y eso es lo difícil, ¿no? Nosotros sabéis que los jesuitas, cada jesuita tiene un acompañante espiritual, en parte también para que alguien de manera un poquito más objetiva nos ayude a distinguir qué es lo que Dios nos está queriendo decir en nuestra vida. Igual que nosotros también acompañamos a otros, pero siempre uno es susceptible de ser autoengañado y por eso es importante que otro te contraste, ¿no? Entonces, en resumen, lo que decía, fe, esperanza y caridad. Todo aumento de fe, esperanza y caridad. Cuando nosotros estamos trabajando en lo que estemos trabajando, porque Dios se nos comunica los hechos concretos de cada día, es decir, el que es médico y está trabajando todos los días en un hospital o en una consulta y ve a la gente y atiende a la gente, pues bueno, es allí donde también seguramente Dios les va a poder hablar. El que es profesor, pues con los alumnos, con los compañeros de trabajo, relaciones con las familias. El que es deportista, pues a través del deporte, en los entrenamientos, en las conversaciones con el entrenador, con el público, etcétera, ¿no? Los que están aquí trabajando en estas cuatro torres también en el hecho concreto. Y es ahí donde puede ver o donde se puede ver cómo Dios nos está hablando, ¿no? Quizás no es de una manera explícita. Quiero decir, es verdad que nosotros, pues leyendo algún texto o viendo una película o lo que solemos hacer siempre, ¿no? Que es en un rato de oración, leyendo la Sagrada Escritura, pues bueno, es posible que de repente nosotros sintamos algo, ¿no? Esto que decimos, he sentido algo. Bueno, eso sentir algo, San Ignacio lo llama mociones, ¿no? Que no emociones. Las emociones son puntuales, son circunstanciales y tienen fecha de caducidad, ¿no? Las emociones quedan en el tiempo, inician, desarrollan y finalizan procesos y por eso todo esa dinámica tiene que ser constante e igual, no solo en un momento puntual, sino que tiene que ser algo constante, ¿no? Y las emociones, decía San Ignacio, que son esos movimientos internos que a nosotros nos está queriendo decir algo, pues quizás a través de una paz interior muy importante, quizá con que
tiene que ver con la fe, ¿no? Con la confianza, con dejar todo en las manos de Dios, ¿no? Dejar que todo transcurra no dependiendo de mí, sino dependiendo de algo más, ¿no? Que de mí. O puede ser la esperanza, ¿no? El saber y la ilusión y depositar también que en esto que yo no veo o que todavía no pasa o que todavía no existe, pues ahí también está la mano de Dios, ¿no? Y sobre todo en la caridad, ¿no? En el hecho concreto, fundamentalmente con los que más sufren o con las personas más vulnerables, ¿no? Pero son en ese aumento de fe, esperanza y caridad, que es el lenguaje de Dios, donde nosotros podemos tratar de distinguir, de discernir, de decodificar cómo Dios nos habla. Hay una cosa que es muy importante y es que nosotros somos humanos. Es decir, eso es inevitable, ¿no? O sea, nuestras condiciones y nuestras capacidades, pero también nuestros límites son humanos. Y entonces es dentro de las capacidades humanas donde nosotros vamos a poder distinguir este lenguaje de Dios con nosotros, ¿no? Entonces va a ser a través de las palabras, del abecedario, yo en castellano y otros cada uno en su idioma, a través de las sensaciones o de las emociones o de los sentidos o de la razón, bueno, de todas estas capacidades que tenemos los seres humanos, donde vamos a poder distinguir cómo Dios nos habla a cada uno de nosotros. Pero eso no significa que Dios sea eso, sino que Dios se vale de eso para poder hablarnos a nosotros. Entonces, ¿cómo puedo saber si estoy en un ratito de oración, estoy en silencio delante del sagrario, o estoy pasando por la playa, o estoy en la montaña contemplando la naturaleza? ¿Cómo puedo saber que Dios me habla? Entonces, os decía de las mociones, ¿no? Los movimientos internos que de una forma se producen en nosotros, en la persona, y que producen un aumento de fe, esperanza y caridad, ¿no? Es decir, no es aquello que nos desasosiega, que nos genera intranquilidad, que nos produce sequedad interior, vacío, tensión. Todo eso no es de Dios. Todo eso es un lenguaje que nos está queriendo decir justo lo contrario. O sea, si yo estoy tratando de distinguir o discernir qué es lo que tengo que hacer porque quiero cumplir la voluntad de Dios, porque sé que Dios tiene el mejor plan para mí y para mi vida, y quiero, digamos así, en el símil del tren, ¿no? Si quiero entrar en sus carriles, en sus vías del tren para poder tener un camino de felicidad, seguro que no es aquello que me produce tensión, que no me deja dormir, que me produce ansiedad, taquicardia, que me siento violentado. Todo eso no es de Dios, no es de Dios. Y aunque una persona nos quiera decir que es de Dios, no es de Dios, porque también, abro paréntesis, hay muchas personas, hay muchos falsos profetas que se están aprovechando de muchas personas para tratar de decir qué es de Dios y qué no es de Dios, cuando en realidad lo que quieren hacer es sacar provecho de la gente. Entonces, cuidado con los falsos profetas, que los hay. Cuidado con aquellos que quieren sacar provecho de cada uno de vosotros, que los hay. Porque esa gente lo que quiere es aprovecharse de vosotros, ¿no? De nosotros, de mí también, vamos, de todas las personas que tienen delante. Lo que pasa es que utilizan un lenguaje como espiritualizado y además hablan de Dios, pero esos no son de Dios, ¿no? Entonces, cierro paréntesis, todo aquello que me genera tensión, que me quita libertad, entendedme, me quita libertad porque Dios quiere que seamos libres para poder comunicarnos y hacer. Eso no significa que sea una vida de libertinaje. O sea, digo, hay unos límites, hay unas conductas, hay un principio y un fin, hay un marco de referencia que hay que cumplir, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la Iglesia Católica tenemos a la Iglesia que nos ayuda a delimitar qué es lo que está bien y lo que está mal, digamos, ¿no? Cuáles son los marcos de referencia de nuestra comunicación con Dios y nuestra forma de vida también, ¿no? Porque no todo vale, ¿no? O sea, tampoco es cuestión de empezar con una vida de libre albedrío y empezar con un libertinaje que al final acaba haciendo más dolor que otra cosa. Entonces, aumento de fe, esperanza y caridad. Aumento de fe, ¿no? Aumento de creencia, aumento de entrega al más allá, esa condición antropológica que tenemos todos los seres humanos que nos llevan a buscar a Dios de una forma o de otra. Aumento de esperanza, generación de ilusión, de deseo, de sueño. También saber aceptar el tiempo de la espera, esperanza de espera, ¿no? Que nos puede conducir a algo mejor, en un camino que sabemos que es de Dios y que está ahí puesto, y que aunque nosotros no sepamos lo que nos va a pasar, pero depositamos nuestro corazón, nuestra vida y nuestra ilusión en sus manos, ¿no? Y aumento de caridad, aumento de amor, ¿no? Todo aquello que produzca en nosotros un deseo de entrega y de servicio a los demás.
Todo esto tiene que ver con el lenguaje de Dios, ¿no? Y lo contrario no tiene que ver con el lenguaje de Dios. Digo, parecería fácil, ¿no? La historia es cuando, como decía, estamos en la capilla o estamos delante del sagrario, estamos en misa, estamos en la playa paseando o en la montaña viendo la naturaleza y queremos saber cómo Dios nos habla. Bueno, pues tenemos que analizar las emociones que hay dentro de nuestro corazón. ¿Qué pasa dentro de nosotros? Y ahí es donde tenemos que ser finos, donde tenemos que mirar con delicadeza, donde tenemos que analizar con cuidado, donde tenemos que ser astutos para percibir cuáles son los movimientos que genera mi cabeza, que también, y cuáles son los movimientos que son producidos por Dios y que nos están ayudando incluso a tomar decisiones, ¿no? Decía San Ignacio que nosotros el ser humano, digamos, percibía como tres entradas, digamos, ¿no? Tres pensamientos. Uno que viene del buen espíritu, digamos, de Dios. Uno que viene del mal espíritu, que son las tentaciones del demonio, de todo aquello que nos desasosiega, que nos irrita, que nos genera violencia, agresividad, etcétera. Y otra que viene de mí, de la persona propia, ¿no? Que también, pues, busca el interés, busca cubrirse, bueno, pues cosas antropológicas humanas, ¿no? De la defensa de uno mismo. Entonces, en todo eso hay que desbrozar, al quitar el trigo y la cizaña, saber distinguir una cosa de la otra para poder ver qué es aquello de Dios, qué es lo que necesitamos elegir. Necesitamos elegir lo de Dios porque sabemos que es el mejor proyecto de vida para nosotros. Aumento de fe, esperanza y caridad. Traducido en nuestra vida, una persona que esté trabajando en una de estas grandes empresas que están en estas torres, o un médico que está en un hospital, o un profesor, o un entrenador en un campo de deportivo, o un abogado que está con sus clientes. Ahí es donde hay que ver en lo concreto de cada día cómo Dios se comunica con nosotros, ¿no? Y son palabras, son gestos, son instancias o acciones donde nosotros tenemos que ver qué se produce en nosotros. Y eso es lo que a veces no es fácil de distinguir. Los falsos profetas también, como os decía antes, ¿no? Aprovecharán para decir que Dios te obliga a que hagas no sé qué, ¿no? Siempre después para beneficio propio. Yo justo vi el otro día un documental que me dejó alucinado, ¿no? De cómo las sectas manipulan a las personas en realidad para sacar beneficio propio los propios líderes de las sectas, ¿no? Cuando en realidad en la Iglesia, y cuando lo vemos de manera trascendente aquí ahora con el Papa Francisco o con toda la estructura de la Iglesia, ¿no? Que es verdad que no es perfecta, entendemos que la tradición, los miles y millones de personas que desde hace más de 2000 años nos están enseñando qué es esto del lenguaje de Dios, pues nos ayudan a entender, ¿no? Cómo a través de nuestra historia nosotros podemos ver cómo Dios se comunica con nosotros, ¿no? Y si hay un hilo conductor de todo ello, es el amor, es la esperanza y es la fe, ¿no? Es el no tener miedo, es el saber acoger las cosas de la vida como nos vienen, es el aceptar nuestro camino, nuestro destino, las adversidades, porque Dios quiere lo mejor para nosotros, pero eso no significa que nos quite el mayor baluarte que tenemos nosotros de nosotros mismos, que nos ha dado Dios, que es la libertad, ¿no? Entonces, bueno, si Dios no tiene la libertad y nosotros con nuestra libertad estamos construyendo este mundo, evidentemente pues habrá guerras porque el hombre es ambicioso, habrá enfermedades porque construimos cosas que luego afectan a nuestra salud y habrá conflictos entre hermanos pues porque al final las herencias se complican, ¿no? Entre unos y otros, ¿no? Por decir algo. Pero eso no quiere decir que Dios no esté presente, porque Dios puede actuar para dar paciencia, para tender puentes de reconciliación, para poder sacar provecho de situaciones, porque de todo se aprende, absolutamente de todo se aprende, para sacar provecho de una mala situación y poder anidar o profundizar o ayudar a establecer un fuerte lazo de unión entre las personas, que es lo que quiere Dios, ¿no? Estoy convencido que los apóstoles, que ya sabéis que en las Sagradas Escrituras aparecen acompañando a Jesús, pues no eran perfectos, ¿no? Porque al final, igual que nosotros, somos limitados y buscamos hacer lo mejor posible, pero no siempre lo conseguimos. Pero estaban ahí al lado y sabían, ante la duda, acercarse a Jesús y preguntarle. ¿Entenderían o no entenderían a lo mejor lo que les decía? Pero estaban cerca y Jesús luego les acompañó también y se les apareció después de su resurrección. Entonces, estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Nosotros cuando vamos a la oración no estamos delante de una caja, estamos delante de nuestro Señor.
que está resucitado y que está ahí en la forma consagrada, en el pan consagrado que ya no es pan, sino que es nuestro Señor, el cuerpo de Jesús. Cuando nos ponemos delante de Él también nos habla, aunque no solo está en la capilla, también está aquí, en esta terraza, en este aire, en este viento, en esta vegetación, en todo. La historia es cómo nosotros somos capaces de decodificar y de poder entender lo que hay alrededor. En fin, espero que esto os sirva. Dejar si queréis en el comentario alguna duda que pueda haber surgido o alguna dificultad, o si queréis que hable algo específicamente pues más concreto de lo que estamos hablando del lenguaje de Dios, pero espero que esto os haya podido ayudar para entender un poquito más esto de el lenguaje de Dios, cómo se comunica Dios con nosotros. Y acordaos de suscribiros al canal si queréis, porque bueno, en la medida de mis posibilidades pues iré también haciendo más vídeos o explicándoos alguna cosilla que os pueda ayudar.